Ok, bueno, ya andamos grabando ya, estamos en vivo. Ok, ante todo, muy buenas tardes a todos, estimados participantes, ¿verdad? Que van a escuchar la clase del día de hoy. En vista, ¿verdad?, de que aún pueden estar incorporándose o incluso pueden ir llegando a escuchar la clase, entonces vamos a dar inicio de tal forma. Y iremos entonces dando acceso a los que se vayan incorporando para quienes vayan a canalizar algunas de las preguntas del día de hoy. Eh, la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de las vigas, corresponde ya al tercer corte de la asignatura, el que corresponde a mecánica de los sólidos y resistencia de materiales para quienes lo vayan a ver, son los mismos programas después de todo. Y entonces hay un material que voy a compartir con ustedes el día de hoy que vamos a tratar desde el punto de vista teórico, qué son las vigas, los tipos de apoyos y las cargas que vamos a tratar. Para la próxima clase nosotros vamos a empezar a ver algunos ejercicios en el cual vamos a explorar algunos casos de vigas y ya después de allí tendremos entonces los ejercicios propuestos para que los entreguen para este tercer corte. Tanto particularmente lo que vamos a ver el día de hoy va a corresponder tanto el diseño, no tanto la parte de diseño, sino más bien es el comportamiento de las vigas, cómo es que nosotros evaluamos el comportamiento de ellas y a partir de allí es cómo nosotros vamos a actuar en consecuencia. Es decir, cómo, qué es, con esa data bruta, con esa información bruta, qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso. Bien, con el permiso de ustedes voy a empezar a compartir la pantalla ya con el material que está disponible para ustedes el día de hoy. Eh, Como verán, se trata, ¿verdad?, de un material, ¿verdad?, que también sirve de adelanto para aquellos que vayan a ver resistencia de los materiales 2 por parte de los futuros ingenieros civiles. Este material también les puede servir porque también es prácticamente el primer tema que ustedes van a tener para resistencia de los materiales 2. Particularmente, ¿de qué se trata? ¿Qué es una viga? Particularmente. Primero y principal, una viga se entiende como un elemento estructural donde una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras dos y a través de uno o más apoyos transmiten a la fundación las cargas aplicadas transversalmente a su eje. Es decir, las cargas que se aplican, es decir, que la función primordial que tiene el primordial y básica que tiene una viga es que va a recibir unas cargas, en distintos puntos de su sección transversal, o sea, a nivel perpendicular a su eje, ¿ok? Y, y particularmente, ¿qué va a pasar aquí? Estas cargas van a ser transmitidas hacia los apoyos, ¿ok? De forma uniforme. ¿Ok? Y de allí puede ser, dependiendo de dónde estén ubicados, bien puede ser directamente hacia los apoyos, directamente hacia las columnas, de las columnas hacia los apoyos, ¿ok? Dependiendo de qué condiciones ustedes vayan a tener en el terreno. Al mismo tiempo, también esto sirve de referencia que las fundaciones vienen siendo las que van a recibir estas cargas, las que vienen de las vigas, de las columnas, y van a transmitir esto hacia el terreno, o sea, hacia el suelo directamente. Ok, al transmitir a la fundación las cargas aplicadas transversalmente sobre su eje, tenemos también algunas consideraciones que puede ocurrir, es esperable que también vaya a pasar que tengamos efectos de fuerzas que se apliquen también sobre el mismo eje de la sección, es decir, sobre el eje longitudinal de la sección que vayamos a estudiar. En la mayoría de los casos van a producir lo que es el fenómeno de corte y flexión, porque se están aplicando las cargas de forma perpendicular.
Ahora bien, cuando no son perpendiculares al eje de la viga, van a producir fuerzas axiales sobre ella, es decir, sobre el eje. Y hay otra muy particular que son las cargas que vienen. Disculpen aquí, vamos a hacer vamos a aplicar el borrador para que lo puedan entender mucho mejor. Van a tener entonces otro conjunto de cargas que viene que puede venir es en diagonal. Y entonces aquí tendremos que entonces vernos en la necesidad de trabajar por descomposición. Es decir, tendremos que utilizar una fuerza vertical y otra horizontal que hagan la descomposición de la fuerza, ¿verdad? Que originalmente era diagonal. Ok, se van a producir fuerzas axiales sobre ellas. Sin embargo, las fuerzas axiales pueden ser despreciables en el diseño de la viga debido a que la capacidad de la viga puede resistir corte y especialmente flexión. Y especialmente flexión es más crítica que su capacidad. Cuando estamos hablando aquí, particularmente, esto es interesante. En algunos casos es despreciable, siempre y cuando, porque casi siempre puede ocurrir que no vayamos a no tenemos distancia a la cual hacemos medición de esto, o en resumidas cuentas también puede ocurrir que no tenemos hacia dónde trabajar estas cargas que se están aplicando en el eje longitudinal. Bien, continuando entonces con la lámina, bueno, podrán observar aquí gráficamente lo que veníamos hablando acerca de, primero, cómo nosotros vemos una viga y cómo es que se comporta una vez que nosotros le andamos aplicando las cargas. Como verán, aquí se ha aplicado una carga F, una fuerza que está haciendo, que se está aplicando de manera transversal en el punto medio de la sección y tenemos entonces un esfuerzo de flexión y corte sobre el tramo que se ve allí, que de resumidas cuentas es referencial. Ok. Como verán, esto es algo que está explicado, detallado de forma bastante básica. Y no tenemos entonces, ¿verdad?, cómo explorar. Vamos a ver ahora a continuación alguna clasificación de las vigas, porque naturalmente no estamos hablando de una sola viga, sino que podemos conseguirnos con distintas situaciones en el transcurrir en este transcurrir, en el cual vamos a tener que trabajar con un conjunto de ecuaciones con las cuales va a ser muy complicado, o mejor dicho, va a ser mucho más complejo tratar de resolverlos con el sistema de ecuaciones que veníamos conociendo actualmente. Recordemos que cuando ustedes pasan por mecánica aplicada o mecánica racional o mecánica estática, ok, yo hablo así porque dependiendo del programa de ingeniería que estén estudiando puede estar bajo estos nombres. Debemos considerar que deben venir en conocimiento de al menos 3 ecuaciones de equilibrio estático. Recordemos, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. Esas son nuestras 3 ecuaciones de equilibrio estático. Pero se los digo para que lo tengan en mente, y con lo cual esto es lo que vamos a trabajar más adelante. Ok, las vigas están clasificadas en 3 situaciones, ¿verdad? Pero primero y principal están clasificadas en 2 grandes grupos. El primer grupo se define por la configuración o forma, y el segundo grupo por las características estáticas. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de características de su configuración o forma, o mejor dicho, de características estáticas, son dos grupos que tenemos allí, que son las vigas isostáticas y las vigas hiperestáticas. Las vigas isostáticas son vigas que se consideran estáticamente determinadas y la componen las vigas que son simplemente apoyadas, el caso A, las vigas apoyadas con voladizos, que es el caso B,
que también estas apoyadas con voladizo vulgarmente, lo pueden conseguir en la calle, que le llaman también los aleros, que le dicen este pedacito de techo que queda expuesto en los techos de sus viviendas, la mayoría, esa pestaña que no es verdad para que se queden allí, no es verdad para que les haga un pedacito de sombra cuando hace mucho sol, sino que tiene una finalidad estructural allí. Ese pedacito se denomina es voladizo, no alero, por si acaso. Y el tercer caso, que son las vigas empotradas. Como verán a continuación, voy a dejarles aquí detallado cuáles son las combinaciones que vamos a tener aquí. Particularmente siempre vamos a tener, disculpen, no marcó. Particularmente, aquí vamos a tener siempre una carga vertical, una carga horizontal, ¿ok? Y un momento. No lo tenemos aquí, no tenemos, vamos a colocarlo libre. Vamos a hacer aquí. Y por lo general vamos a tener, y por lo general vamos a tener entonces lo que se denomina un momento, que lo tendremos así. Siempre, esas son nuestras tres ecuaciones nuestras tres ecuaciones de equilibrio estático. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo del comportamiento, siempre vamos a tener en vigas isostáticas, las combinaciones siempre nos van a dar para que lo podamos resolver con las tres ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, aquí no se verá tanto. Vamos a borrar aquí este primer caso. Por aquí no vamos a tener tanto momento, pero sí vamos a tener entonces nuestras dos incógnitas, que vienen siendo una carga vertical, una carga horizontal en este apoyo, y en el que tenemos en el otro extremo de la sección vamos a tener entonces una carga vertical solamente. Esto más adelante, ¿verdad?, lo entenderán. Para el segundo caso, como verán a continuación, también se repite el mismo que el anterior, se repite el mismo. Y aquí en el último caso sí tenemos, ¿verdad?, que ocurren todas las situaciones al mismo tiempo. Tenemos una carga horizontal, una carga vertical y un momento que se aplican allí, porque el único es el empotramiento, es la única situación en la cual vamos a tener que experimentar las tres ecuaciones de equilibrio estático en un solo sitio, ¿ok? Que es precisamente, valga acá, donde está el empotramiento. Bien, voy a avanzar, mientras avanzamos acá, déjenme aplicar aquí el borrador para que podamos avanzar. Como verán ahorita, bueno, como podrán, espero, como vayan a notar, tendrán entonces las vigas hiperestáticas. Son vigas que se consideran estáticamente indeterminadas y las componen las vigas céntricas o continuas, las vigas empotradas y apoyadas, o lo que también se denominan vigas que están en voladizo con extremo apoyado, ¿ok? Y las vigas doblemente empotradas. Es decir, que aquí tenemos unas combinaciones de fuerzas, de incógnitas, que van a requerir de nuestra parte mayor dominio de lo que corresponde a resolver este tipo de situaciones. Particularmente la situación de las vigas hiperestáticas es que no se resuelven en resistencia de los materiales 1, ya estas tienen resoluciones es a partir de resistencia de los materiales 2 en adelante. Particularmente lo tienen aquí es a modo de información, de que sepan, ¿verdad?, de la existencia de estas situaciones, de estas circunstancias, pero lo que corresponderá a nivel de evaluación, no lo vamos a ver de lleno, no lo vamos a ver a nivel de evaluación directamente, sino que simplemente lo tendrán a modo de información. Bien, a partir de aquí nosotros también vamos a hablar el día de hoy acerca de los apoyos, ya que no es solamente que conozcamos las vigas, sino también cómo es que funciona el sistema de apoyos en la sección. Bueno, vamos aquí. Bueno, déjame por un momento.
Bien. Con respecto a los apoyos, existen primordialmente la definición del apoyo corresponde a que son elementos que le proporcionan la estabilidad a la viga y por lo general se encuentran en los extremos o cerca de ellos. Y esto, cuando se hace esta salvedad de que estén cerca de ellos, es porque existe la posibilidad de que estemos en presencia de una viga que está posiblemente en voladizo. ¿Okay? Por eso es que se habla que estén cerca de ellos. Son las fuerzas en los apoyos que se generan, van a ser producto de las cargas que se aplican, de las cargas aplicadas en la viga, en el tramo, y a estas cargas se les denomina reacciones. Recordemos también aquí que por cada acción mínima o permanente, vamos a tener entonces una reacción que recordemos, acción mínima que puede ser permanente, variable, accidental, extraordinaria, o sea, dentro de ese compendio vamos a tener entonces las reacciones que se van a dar precisamente en los apoyos. Estas reacciones van a equilibrar las cargas que son aplicadas y analíticamente representan las incógnitas de nuestro problema, a fin de cuentas. Existen los apoyos simples, los apoyos rígidos, los apoyos simples, rígidos y los empotramientos, si mal no, sí, apoyos simples, fijos y empotramientos. Son los tres tipos de apoyos que están disponibles. Particularmente los apoyos simples corresponden a un tipo de apoyo que va a restringir a una sola posibilidad de movimiento vertical, pero puede permitir movimiento horizontal y rotaciones. También podemos tener apoyos simples que sirvan de restricción de movimiento vertical y permitan el apoyo, el movimiento, que restrinjan, perdón, el movimiento horizontal y permitan el movimiento vertical. Es decir, que esto lo podemos ver ya en casos mucho más avanzados que corresponderían ya a los casos de estructura 1 y estructura 2, que lo van a ver los estudiantes de ingeniería civil. Para efectos académicos y para efectos de la evaluación de que vayamos a ver en las próximas semanas, ya a lo que corresponde al cierre de la asignatura, ya nosotros vamos a trabajar simplemente con apoyos simples que van a restringir movimiento vertical. Es decir, que nuestra incógnita va a ser la reacción vertical. Porque ya al haber libertad de movimiento o haber rotaciones en el eje horizontal, directamente nosotros no podemos, eso no va a entrar en discusión, no se va a medir al respecto. Por lo general, bueno, aquí pueden ver en la pantalla la variedad de casos que se pueden presentar con respecto a los tipos de apoyo simple. ¿Cuáles son estos tipos de casos? Bueno, tenemos aquí las placas, tenemos las placas, tenemos rodillos, tenemos cilindros, tenemos rodillos con rótula, es decir, que estamos en presencia de al menos una articulación y tenemos también presencia de las piedras. Particularmente la placa la componen siempre es un material elastómero que puede ser un neopreno, una goma, ¿verdad? Que al tacto, parecido, es como ver una goma, pero al tacto humano, o sea, al tacto de la persona es se considera que es un material rígido, pero al momento que nosotros aplicamos una carga correspondiente que es flexible, hará que el material se vuelva flexible. Es decir, es capaz de soportar cargas de concreto o de acero mucho más altas y por lo tanto trabajan mejor en estas condiciones, pues hacen estas veces de flexibilidad que permite libertad de movimiento. Bien, corresponden ahora, siguiendo entonces, ¿verdad? Con la explicación, vamos a tener entonces aquí los apoyos fijos. Los apoyos fijos buscan restringir los movimientos verticales y horizontales, pero va a permitir las rotaciones. Es decir, si nosotros necesitamos buscar momento, lo podemos hacer a través de los apoyos fijos.
al igual que lo podemos hacer a través de los empotramientos. ¿Qué ocurre aquí? La rotación ocurre solamente en el eje de apoyo, es decir, solamente en este eje. Solamente puede ocurrir la rotación es en este eje. Vamos a tener siempre son dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal que van a impedir los movimientos en ambos sentidos. Por lo tanto, aquí vamos a dar en la presencia de al menos dos incógnitas. ¿Ok? Siempre en los apoyos fijos vamos a tener al menos dos incógnitas disponibles allí. Y los empotramientos van a ser entonces a que es el último tipo de apoyo que corresponde a que restringe todos los movimientos posibles en el plano. Es decir, restringe movimientos verticales, movimientos horizontales y restringe también las rotaciones. Directamente aquí nosotros vamos a tener el máximo número de ecuaciones que podemos buscar, que vienen siendo sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos. Directamente aquí, si usted está en presencia de un empotramiento y más adelante tiene en el tramo un apoyo fijo, directamente usted está en presencia de una viga hiperestática y se las va a tener que ingeniar para poderlo resolver, para poder resolver la situación allí que se presenta. Bien, continuando también con el tema, vamos a hablar de una vez aquí vamos a hablar acerca de las cargas. Ya con esto, ya estamos acercándonos, estamos ya en la recta final de la clase de hoy, que es una clase relativamente breve. Y después de esto, si no se incorpora más nadie de la clase, vamos a atender entonces alguna información de interés con respecto a la entrega de sus asignaciones y el cierre, ¿verdad?, del corte en cuestión. Las cargas, como verán, son las fuerzas que van a actuar sobre ella y van a producir cambios en el estado de tensiones y deformaciones de los elementos que la conforman, es lo que corresponden a las cargas. En el sentido estrictamente amplio, desde el campo de ingeniería civil y lo que corresponde a las normativas técnicas que hay en obras civiles, hay cuatro tipos de cargas: cargas permanentes, cargas variables, cargas accidentales y cargas extraordinarias. ¿Ok? Esa es la división de las cargas, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos indican las normas que rigen el sistema de obras civiles acá en Venezuela. Cargas permanentes son el peso propio de la estructura, más cualquier otro equipo mobiliario que sabemos que va a estar fijo, que no se va a mover de la instalación. Las cargas variables que van a depender del uso de la estructura directamente. Las cargas accidentales que se deben bien a situaciones naturales, como pueden ser el viento, como puede ser el sismo, como puede ser la lluvia, como puede ser la nieve, en algunos casos muy excepcionales. Y las cargas accidentales las cargas extraordinarias que se deben particularmente a cargas de impacto producto de explosiones, inundaciones, incendios, entre otras situaciones que puedan ocurrir en la edificación. Estos son ya este último elemento que corresponde a cargas extraordinarias, por lo general nunca están estipuladas o previstas que puedan ocurrir durante la vida útil de una edificación, pero no está de más que se tomen en cuenta, porque al final buscamos es que si de ocurrir este tipo de eventos, al menos la edificación se mantenga en pie lo suficiente como para que permita al habitante, al inquilino, a quien esté circulando en ese momento en la edificación, poder salir de allí de forma segura, pues. O sea, que al menos se pueda mantener la integridad estructural de la edificación para poder garantizar la evacuación del mismo. Bien, ahora bien, a nivel estático, los tipos de cargas corresponden a dos grupos de cargas a los cuales se va a someter la estructura. Son dos tipos de cargas que son las cargas concentradas y las cargas que también se llaman cargas puntuales, y las cargas que son distribuidas. Las cargas concentradas son fuerzas que van a actuar en un punto definido, pudiendo ser una fuerza aplicada o un momento aplicado. Es decir,
donde usted vea, por ponerles el ejemplo, donde usted observe una flecha en una o dos direcciones directamente, usted está en presencia de una carga concentrada. Así que a partir de allí usted puede trabajar a sabiendas de que está en presencia de una carga concentrada, una carga puntual. Es decir, va a estar allí solamente atendiendo ese tramo, ese punto del tramo. Mientras que, vamos avanzando. Mientras que las cargas distribuidas, disculpen, mientras que las cargas distribuidas son aquellas que van a actuar sobre la magnitud de la viga. ¿Ok? Estamos hablando aquí de una unidad de longitud, de una magnitud constante por unidad de longitud o variable. ¿Ok? La magnitud de la fuerza originada por esta carga es igual al área de la forma generada por la carga y se ubica en el centroide de la mencionada fuerza. Esto es, en resumidas cuentas, dependiendo de la forma que pueda tener la carga distribuida, vamos a tener entonces la ubicación vamos a tener entonces va a ocupar primero y principal el área de la forma que estemos tratando. Si se trata, y vamos a ubicar, siempre es un tramo, no va a estar detallado, no va a estar en un punto fijo, sino que va a estar distribuido en un tramo. Hay distintas formas que pueden presentarse. Tenemos aquí semiovaladas, tenemos semiovaladas, las hay rectangulares, hay semiovaladas, rectangulares, hay también diagonales, triangulares también las van a tener. Y por lo general, como se lo indica allí, la magnitud de la fuerza originada por esta carga va a ser, primero va a ser igual al área de la forma generada por la carga, y cuando nosotros hagamos la transformación se va a ubicar la carga en el centroide de la mencionada fuerza, es decir, no en el centro no en el centro espacial del tramo, sino en el centro, ni tampoco en el centro geométrico, sino en el centroide, que viene siendo el centro de gravedad de la figura propiamente dicha. ¿Ok? Es decir, que va a estar ubicado en el centro donde va, en el centro de gravedad, en el centro de trabajo de la sección. Con esto nosotros el día de hoy vamos a dar por culminado lo que va a ser el adelanto teórico de la clase de vigas, que lo vamos a tener entonces la próxima semana. Adicionalmente, bueno, tendremos aquí, veremos después de esto lo que corresponderá al sistema de esfuerzos y diagramas, que lo veremos también en la próxima clase. Ya con esto nosotros ya estamos metiéndonos nosotros en la recta final de lo que corresponde a resistencia de materiales 1 o mecánica de los sólidos, si es que están ustedes en ingeniería en petróleo. Voy a dejar ya de compartir la pantalla para atender al menos algunas cosas aquí de información de su interés con respecto a las calificaciones, sobre todo. Con respecto al primer corte, ya está evaluado la totalidad del primer corte. Ya andamos ya en pleno segundo corte y ya lo tienen, ya el 10% ya está evaluado. Y tendremos entonces aquí a continuación, déjenme revisar acá, tendremos entonces, ok, para los alumnos que estén, son apenas 16 alumnos que están inscritos aquí en la asignatura, pero bueno, de igual forma se los voy a refrescar aquí. Para aquellos alumnos que estén inscritos en Barcelona, Barinas, Cabimas, Ciudad Ojeda, Maturín, Mérida, Maracay, Puerto Ordaz, Por la Mar, San Cristóbal y Valencia, ya tienen ya sus asignaciones, sus calificaciones cargadas en sus extensiones. Así que ya con esto directamente ya quedamos pendientes solamente con la evaluación del segundo corte. De este segundo corte ya está evaluado el 10%, queda pendiente es el 20% que debe cerrar, creo que el día 12 de junio. ¿Ok? Aún hay chance, ¿verdad? Para que se pongan al día, ¿verdad? Con las asignaciones que faltan de esa
de este corte, que vienen siendo los ejercicios, el conjunto de ejercicios de tensión cortante y los ejercicios de torsión, con los cuales ya nosotros vamos a dar por terminado este segundo corte. Como verán, la semana pasada cerramos ya el objetivo de torsión, explicando este ejercicio especial que corresponde a cómo ubicar los diámetros interior y exterior de un árbol que esté trabajando a torsión. Dada la próxima semana ya entonces empezaremos a tratar lo que corresponde al diseño al cálculo de las vigas, primero a cómo nosotros vamos a hallar las reacciones y cómo es que funciona precisamente este comportamiento estático en las vigas. Después de esto van a tener una batería de ejercicios para resolver y para cerrar la asignatura trabajaremos entonces con los diagramas y ya con esto nosotros vamos a dar por terminada la asignatura por este semestre. Estamos en la semana 11 estamos nosotros actualmente en la semana número 11 del semestre. Recordemos que el semestre son 18 semanas. Muy probablemente vamos a tener después de que tengamos ya agotado lo que corresponde a las clases programadas para este semestre, planificadas a través de Zoom, les voy a dar la oportunidad de que tengan al menos algunos bloques disponibles de horas para poder resolver dudas. Es decir, no necesariamente se vaya a explicar algún objetivo en especial, sino que se dispongan al menos 40 a 45 minutos, 45 a 50 minutos de reunión para que ustedes puedan canalizar todas sus dudas con respecto a los últimos temas de resistencia de los materiales. Bueno, la invitación va a ser ya para la próxima semana para que nos vayamos a ver con respecto a la entrega de los ejercicios. Bueno, para la explicación de los ejercicios y por supuesto para planificar entonces ya las evaluaciones para que entreguen los ejercicios de, de esta primera asignación ya del tercer corte. Bueno, ante cualquier duda, por favor la pueden manifestar a través del grupo de Telegram o en su defecto a través de la plataforma. Como siempre, la invitación es para verlos la próxima semana ya entonces en este mismo espacio. Bueno, no sin antes, no me despido sin antes de recordarles, ¿verdad?, que tengan ya una provechosa semana y bueno, y que tomen las previsiones y si deben salir, por favor, tomen las debidas previsiones del caso. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, jóvenes.